Cantamos. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence al pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya liberado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Qué maravilla es recordar que tenemos un Dios que podemos decir Él es de nosotros y somos de Él, y por eso podemos alabar su nombre. Mi vergüenza me sepultó, yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu
sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén, hermanos. Es maravilloso recordar acerca de que la sangre de Cristo nos rescató, y nos rescató con un propósito de formar un pueblo santo para sí mismo, un pueblo apartado, un pueblo de personas que decidan vivir para Él. Y en el día de hoy vamos a escuchar su palabra nos va a desafiar y vamos a llevar nuestro corazón ahora un poco a este espíritu. Vamos a poner nuestra mente un poco en eso, en estar dispuestos en que si Dios lo dio todo para nosotros, si Él entregó toda su vida por nuestra vida, nosotros también tenemos mucho que agradecerle, y la mejor manera de agradecer es con vidas rendidas a Él. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió. Mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo, estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo, estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo.
Por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Tu gran amor mi alma vivirá, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Alabamos, Señor, en este día. Gracias, Pipe, por la alabanza, porque debe ser el resultado de una vida cristiana agradecida, ¿cierto? Las alabanzas deben poder resaltar también cada día lo que Dios es y hace en nuestras vidas. Así que por eso deben salir de lo más profundo de nuestro corazón, poder cantarlas y glorificar al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, por los que tienen Biblia ahí también a su lado, en el libro de Efesios. Cuando ustedes ya pensaban que nos íbamos a librar del libro de Efesios, todavía nos queda Efesios para poder hablar. Ya venimos hablando hace 3 semanas, si no me equivoco, ya el libro de Efesios, por el orden de la hora silenciosa. Así que yo creo que hoy día ya va a ser la última semana que vamos a hablar de Efesios, por lo menos según la hora silenciosa. Quiero invitarle entonces que busque ahí en el capítulo 5 del libro de Efesios y en el versículo 15. Ya, si pueden ahí acompañarme con la lectura. Libro de Efesios, capítulo 5 y desde el versículo 15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle ahí que oremos para que a través de este texto que hemos leído, Dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros. ¿Amén? Amado Dios, te damos gracias en este día, agradecemos tu bondad, tu misericordia, Señor, tu fidelidad. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, tenemos este privilegio de poder ser tus hijos, Señor. Has permanecido fiel en ellos, Señor, y nosotros también, que muchas veces te somos infieles, Señor, no lo merecemos definitivamente, Señor, pero tú, Señor, nos has regalado esto, que era invaluable, Señor, y tú, Señor, te has comprometido con nosotros, Señor, a cuidarnos cada día, Señor, a estar con nosotros cada día, Señor, a nuestro lado, y hablarnos también, Señor, a través de tu palabra, para que podamos, Señor, ir conociendo tu voluntad, Señor, y poder hacer las cosas cada día mejor, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, que saques toda palabra y pensamiento humano de mi vida, Señor, y que solamente tú hables en este día, Señor, para que podamos ser edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces, continuando, como ya les decía, con el libro de Efesios, me topé con este párrafo. La verdad que habían hartas cosas de las cuales sacar, pero Dios me dejó en este párrafo.
Para contextualizar, el libro de Efesios es una carta escrita por Pablo desde la prisión en Roma en el año 61 después de Cristo, aproximadamente. Así como también escribió Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿cierto? También desde la prisión. Se discute si es que Pablo estuvo encarcelado una o dos veces, y estas, si hubiesen sido dos veces, la verdad que esta carta habría sido escrita durante la primera prisión. Y a pesar de que la carta lleva por nombre su aparente destinatario, ¿cierto? Los Efesios, se presume también que tendría una carta de carácter circular, ¿ya? La que sería más bien un tratado doctrinal en forma de carta. Sería como utilizada para varias iglesias, no tan solamente para los Efesios. Y esta carta de los Efesios, o el gran tema de esta carta, de esta epístola, es el eterno propósito de Dios de establecer y completar su cuerpo, que es la iglesia de Cristo. ¿Ya? Habla profundamente acerca de la salvación y cómo nosotros debemos responder también a esta gran salvación. La salvación que no es gratis, ¿ya? Es invaluable, que es muy distinto. Nosotros tiene un valor tan alto que nosotros no podemos pagar, pero Jesucristo lo pagó por nosotros. Amén. No es una salvación gratis. Bueno, en esta carta de los Efesios, podemos comenzar, por ejemplo, a ver, y la verdad que la leí varias veces, el capítulo 1 está dividida, por ejemplo, los dos primeros versículos en el saludo, del versículo 3 al 14, la posición del creyente a través de la gracia, versículo 15 al 23, reconocimiento del amor de los Efesios y la obra de Dios en el creyente. En el capítulo 2 habla de la obra de la gracia en un pecador, también su segunda parte del capítulo, la reconciliación por medio de la cruz. En el capítulo 3 habla del ministerio de Pablo a los gentiles, quienes también fueron alcanzados. La segunda parte del capítulo 3 habla de cómo Pablo ruega por fortaleza y la llenura de Dios en sus vidas. El capítulo 4 de la vocación del creyente en unidad, el creyente en el ministerio o el cuerpo de Cristo, y la nueva vida en Cristo en comparación de la otra vida secular. Y el capítulo 5, que seamos imitadores de Cristo andando en luz, nuestra relación con el Espíritu y lo que debemos someternos los unos a los otros. En el capítulo 6, ya como también anticipaba el pastor ahí a través del devocional o de esta lectura devocional, da un consejo a los hijos en cuanto a la vida cristiana, un consejo también al matrimonio, la vida cristiana, y terminando el capítulo 5. Consejo también a los siervos, a nosotros mismos como trabajadores, dentro de esta vida, ¿cierto?, que tenemos que llevar secularmente, la que tenemos que trabajar, pero nuestra vida cristiana en cada uno de sus aspectos. También se define nuestro enemigo, la armadura de Dios con las cuales nosotros podamos pelear, y, bueno, unas palabras finales en la carta. Entonces, si se da cuenta, en toda esta epístola, en toda esta carta que hemos podido estar estudiando durante todas estas semanas, a través de la hora silenciosa, ¿cierto? Y espero también que el estudio personal de cada uno, habla completamente acerca de la salvación, de la obra de Dios en el creyente y de cómo nosotros debemos responder a esta gran salvación de la cual nosotros hemos sido partícipes. Es un tema ya hemos venido hablando durante todo el tiempo en que se creó la iglesia, ¿cierto? De la salvación como Cristo se entregó por nosotros, ¿cierto? Y en vez de nosotros, en esa cruz muriendo para que nosotros pudiésemos hoy día tener este regalo tan preciado que es ser llamados hijos de Dios, ¿cierto? Eso es la salvación, esa es la salvación. Bueno, en este versículo, o en estos versículos que hemos leído, del versículo 15 al 20, le voy a pegar una repasada de nuevo, ¿ya? Pero en la Biblia del Pipe. No, la Biblia del Pipe. En otra versión. La verdad que hace bien echar una mirada en otras versiones,
¿ya? Y la Nueva Traducción Viviente dice un poco lo mismo, tiene el mismo carácter de la Nueva Versión Internacional, ¿ya? La estuve comparando y la verdad que generalmente a nosotros nos enseñaron ahí en el seminario que estábamos con el pastor, nos enseñaron a comparar algunas versiones que son como las más confiables, ¿cierto? Y generalmente yo comparo con la versión Reina Valera antigua, la versión internacional, Dios habla hoy y la Nueva Traducción Viviente. Ya. Resulta que la versión antigua habla un poco el mismo lenguaje y dice casi lo mismo que la Reina Valera que tenemos hoy día. No cambia mucho el sentido, pero sí me despertó una curiosidad cuando reviso las otras tres versiones, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, y la Nueva Traducción Viviente. Porque cuando comienza el versículo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y en estas traducciones dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Se resume en eso, así que tengan cuidado de cómo viven. ¿Ya? Le voy a seguir leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se entiende un poquito más a lo mejor el versículo por el lenguaje, ¿cierto? Pero como les decía, tengo esta gran... Me llamó mucho la atención esta parte donde dice acá la Reina Valera que nosotros tenemos, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que debemos tener cuidado de cómo viven. Así que tengan cuidado de cómo viven. Imagínense que una traducción, que también lo tengo aquí, una definición, perdón, simple de cuidado, dice, modo de actuar de una persona que pone interés y atención en lo que hace para que salga lo mejor posible. Si analizamos esta definición, tenemos algunas cositas, ¿cierto?, que nos llaman la atención de esta. Que el cuidado es modo de actuar de una persona, es las acciones, ¿cierto? Actuar, estamos hablando de acciones, son verbos que eso llaman a actuar. Modo de actuar de una persona que pone interés, ¿ya? Y atención en lo que hace para que salga lo mejor posible. Cuando entonces aquí el apóstol dice que así que tengan cuidado de cómo viven, el llamado a que nosotros entonces tengamos interés en cómo estamos viviendo y que pongamos también atención. ¿Para qué? Para que lo hagamos lo mejor posible. Entonces, cuando habla aquí el apóstol que dice que mirad pues con diligencia cómo andéis, es que en la vida cristiana debe haber un interés en cómo nosotros vivimos para Cristo. No es que nosotros ya un día somos salvos y hacemos la oración, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón, y de aquí en adelante es como que ya sigo viviendo mi vida. Y aprendiendo algunas cositas por ahí de la Biblia, me aprendo por ahí los libros de la Biblia, me aprendo Juan 3:16, y algunos himnos y canciones que cantamos en la iglesia. Pero es más que eso, es poner un interés en cómo mi vida va a ser acorde a la vida de Cristo. A lo mejor la estoy poniendo muy alta, ¿cierto? Es como, ¿tengo que ser como Cristo? Tú me estás diciendo que yo, David Cornejo, un hombre común y corriente, de carne y hueso, que corre sangre por sus venas, ¿cierto? ¿Tengo que ser como Cristo?
como el mismo Hijo de Dios, el Santo, el que hizo que revivieran los muertos, el que hizo que se pudieran sanar a los cojos, que pudieran regresar la vista a los ciegos, y que yo tengo que ser como Él. Sí. La verdad que la Biblia en ese aspecto es tajante y no tenemos que tener otro parámetro que nuestro propio Señor Jesucristo. Tenemos que llegar a ser como Él, que nuestra vida sea como Él. Entonces, en la vida cristiana, nosotros nos debemos desafiar a nosotros mismos cada día. Debemos ser valientes nosotros mismos cada día para poder tener interés, que eso es lo, digo yo, si tú no tienes interés en algo, la verdad que nunca vas a mejorar, ¿cierto? Si tú no tienes interés en algo, nunca vas a poner atención. Por eso es que esta definición decía que cuidado, ¿cierto? Dice, modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que hace para que salga lo mejor posible. Por ejemplo, yo, como tengo interés en el deporte, en el tenis, ¿cierto? Yo veo una publicación de algo de tenis, algún video, algo que me llama la atención y pongo atención en eso, ¿cierto? Porque tengo interés en eso. Resulta que eso mismo yo se lo muestro a mi esposa y como la Tami no le gusta el tenis, entonces como que no le llama la atención. Exactamente. Donde hay interés, hay atención. ¿Dónde está hoy día nuestro interés? ¿Dónde está hoy día nuestra atención? Es algo en lo cual debemos meditar. El apóstol aquí, hablando acerca de ya la salvación y la obra que Dios hizo en el creyente, nos demanda que nosotros también debemos poner nuestro interés en cómo vivimos, en las cosas que hacemos, y debemos prestar atención a eso. Bueno, para continuar, dice, no vivan como necios, sino como sabios. Dice, bueno, ¿qué vamos a agregar a eso? A esta segunda parte del versículo. No hay mucho que agregar. O sea, si vamos a la definición de sabios o definición de necios, la Biblia, ¿qué dice acerca de eso? Hay que leer Proverbios. Tenemos un montón de versículos que nos van a decir cómo son los sabios, cómo son los necios. ¿Les comparto algunos? Después ustedes los pueden seguir leyendo. Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Eso era en Proverbios 29:11. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En Proverbios 10:1. No toma placer el necio de la inteligencia, sino en su corazón se descubra, sino que en su corazón se descubra. Ahí en Proverbios 18:2. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio, en Proverbios 10:18. Y así hay un montón de cosas que hace el necio. Por contraparte, el sabio, en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En Proverbios 23:15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. En Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Y así, ya podemos hacer una idea de quién es sabio y quién es necio, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de versículos que nos pueden ahí argumentar qué sería un necio y qué sería un sabio. La verdad que en este versículo, solamente en este primer versículo, en el versículo 15, nosotros ya nos podemos dar cuenta de que muchas veces cuando nosotros no prestamos atención, cuando no ponemos el interés en cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana,
nos damos cuenta de que muchas veces actuamos como necios. Es donde tenemos la mirada, es donde tenemos puesta nuestra atención. Y si en algún momento se nos olvidó de que debíamos prestar atención a nuestra vida cristiana, hoy día es tiempo de recuperar esa atención. Hoy día es tiempo de preocuparnos en cómo estamos viviendo cristianamente. Porque como ya hemos estudiado un montón de veces acerca de la salvación, cuando Jesús nos compra y nos rescata del mercado, ¿cierto? Y nos compró por precio, entonces ya no nos dejó libres así como para que decidiéramos por nosotros mismos, sino que cuando nosotros aceptamos que Jesús compre, ¿cierto?, el precio de nuestra salvación, entonces ahora somos propiedad de Él y debemos preocuparnos, debemos poner ese interés en cómo estamos viviendo para Él. Entonces, solamente hoy día podemos ponernos a pensar 5 segundos de cómo estamos viviendo para Dios y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces hemos actuado como necios y no como sabios. Por favor, prestemos atención entonces hoy día porque es lo que de verdad a mí también Dios me habló. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y eso es lo que nosotros debemos administrar. Hoy día, una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano es el tiempo, ¿cierto? El tiempo hoy día es como la riqueza de este mundo. Y nosotros debemos saber ser buenos administradores y cómo administramos nuestro tiempo. Y que en cada momento que nosotros podamos aprovechar, ¿cierto? El provecho sea poder mejorar nuestra vida cristiana, poder mejorar para poder ser, bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero poder apegarnos a lo que Cristo quiere de nosotros. Entonces, por ahí va el interés que nosotros debemos tener en poder apegarnos cada día a lo que Dios quiere de nosotros. Aprovechemos entonces el tiempo. Démosle gran interés que debiéramos tener acerca de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Dice Colosenses, no que no debemos ser como los necios, sino como los sabios. Y en Colosenses 4, del 5 al 6, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, que Dios nos da tiempo para todos, y en todo tiempo nosotros debemos poner atención y responder cómo tiene que ser mi vida cristiana. No tan solamente en la iglesia, ahí no es solamente el tiempo para ponerme cristiano, sino que nuestra vida cristiana debemos sacarle provecho a todo tiempo y responder cristianamente, responder como un hijo de Dios en todo momento. Como dice acá en el versículo que acabo de leer, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Nosotros debemos preocuparnos de cómo actuamos con los demás, de qué vamos a responderle a los de afuera, porque debemos ahí también ser cristianos y reflejar a Cristo en todo tiempo. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Y se dan cuenta cómo la Biblia nos enseña a que nosotros debemos poner atención en cómo actuamos no solamente en la iglesia, en mi casa y por sobre todo en mi casa, porque muchas veces en la iglesia me van a ver de una forma y quizás mis vecinos me vean de otra forma, pero cómo soy en mi casa, donde realmente me conocen.
porque ahí es donde realmente me descubro yo como soy, ¿cierto? Entonces, pongamos especial atención en cómo estamos obrando en cada uno de estos lugares, porque se supone que yo soy hijo de Dios en todo lugar, todo tiempo, en todo lugar. Ahí en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Entonces, si alguno de nosotros dice, pucha, Dios, ¿sabes qué? Estoy viviendo neciamente, estoy realmente viviendo de una forma necia, porque todas estas cosas que yo estoy haciendo hablan más de un necio que de un sabio. Entonces, nosotros solamente lo que tenemos que hacer ahí es pedirle a Dios. Lo que nosotros tenemos que esforzarnos es querer cambiar esto. Es como el caso de un drogadicto, ¿cierto? O un adicto que si él no quiere cambiar, de verdad que cualquier esfuerzo va a ser infructuoso. Y tenemos que nosotros, para poder cambiar nuestra vida, si es que hemos estado viviendo de una forma más necia que sabia, tenemos que nosotros poner el interés en poder hacerlo. Pidámosle a Dios, y además que la Biblia nos dice y nos responde ahí mismo, que si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios y Él les dará abundantemente, para que podamos vivir como sabios. Dice, no debemos actuar sin pensar, más bien en nuestro actuar siempre esté dirigido por la voluntad de Dios, ¿ya? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ahí en Mateo 7:21. Nosotros, o nuestro actuar, ¿de qué depende? ¿Cómo vamos a saber si somos necios? ¿Cómo saber si somos sabios? ¿Cómo vamos a ver si esto le agrada a Dios o no? Eso, la voluntad de Dios. Nuestro actuar, nuestro pensar, nuestras decisiones, toda nuestra vida en general, esta vida cristiana de la cual ya estamos hablando, debe estar ligada y determinada especialmente por la voluntad de Dios. Si en algún momento nosotros no estamos siendo llevados por la voluntad de Dios, entonces estamos viviendo nuestra propia vida. Oh, yo en verdad que iba a compartir algo. Espérenme un segundito. Perdón, lo voy a proyectar porque si no, todo el esfuerzo de hacer un PowerPoint va a ser como que lo perdí. Ok, este PowerPoint, esta presentación habla de la preocupación de cómo vivimos nuestra vida cristiana, ¿cierto? Ahí en Efesios 5:15. Y ya hemos avanzado tanto que vamos acá en esta presentación. Nuestro actuar, como dice en el versículo 16, debe estar dirigido por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y debemos actuar según lo que Dios le place que nosotros lo hagamos. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Para eso tenemos la Biblia. Aquí Dios nos muestra cuál es su voluntad, cómo es que quiere que nosotros andemos, qué son las cosas que a Él le desagradan, qué son las cosas que le agradan, qué son las cosas que Él quiere para mí. Y si en algún momento nosotros no estamos en acuerdo, ¿cierto?, con lo que Dios está diciendo que yo deba hacer, tenemos dos opciones. O hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad. No hay otra opción. No es que yo le pueda dar una interpretación por ahí, acomodarla para que la cosa se pueda hacer realmente y que los dos quedemos contentos. No. O hago la voluntad de Dios o hago la mía. Y ahí no hay doble discurso. Dice el Salmo 143:10. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Describía el salmista, tú eres mi Dios. O sea, tú eres mi Señor, tú eres el que está ahí arriba, yo estoy aquí abajo. Tú tienes todo mi futuro, ya lo sabes, y mi futuro está delante de ti.
Toda mi vida está delante de ti. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando hablamos de poner interés en las cosas, hermanos, es como lo decíamos en los versículos más arriba. Si tienes falta de sabiduría, entonces si tienes interés en querer tener sabiduría, la vas a pedir y te vas a esforzar. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios y no tienes clara la voluntad de Dios, entonces si tu interés es saber la voluntad de Dios, la vas a pedir. Y pidámosla al Señor, porque tenemos la herramienta, pero más certera a nuestro lado, que es la oración. A través de la oración nosotros podemos pedirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a comprender tu voluntad. Necesito ya cambiar mi vida porque ya no quiero seguir siendo necio, quiero ser como tú quieres que sea, no seguir viviendo mi vida, ¿cierto? Y poner atención en mi vida cristiana. En vez de buscar lo que el mundo se apodere y tome el control de nuestra vida, ¿cierto? Nosotros debemos pedirle a Dios que Él tome control de nuestra vida. Que dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en vez de buscar de que el mundo se apodere de mi vida y que tome el control de mi vida, ya sea a través del vino o cualquier otra cosa que quiera tomar el control de mi vida, debemos dejar de que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿Ya? Generalmente cuando las personas beben alcohol y se emborrachan, es porque ya ellos no quieren tener el control de sí mismos, sino que el mismo vino toma control de ellos. Incluso se ponen más chistosos, se ponen más atrevidos, cosas que ellos no se atreverían a hacer, porque ellos están en control de su cuerpo, de su mente, de las cosas que van a decir. Entonces, cuando ya se emborrachan, ya pueden poner la excusa de que el vino tomó control de ellos y por eso dijeron y actuaron de tal forma. Cuando los jóvenes también se drogan, están buscando eso también, de que otra cosa, una sustancia, tome control de su mente para sacarlos de ese estado en el que están, de esa vida en la que están, o de esa mentalidad en la que están, para poder huir y arrancar a otro estado. Entonces, en vez de que nosotros busquemos por cualquier otro lado, y que no solamente puede ser las drogas o el alcohol, puede ser cualquier otra cosa a la cual nosotros estamos buscando que tome el control de nuestra vida. Ojo que pueden ser unas motivaciones muy cercanas. Nuestro trabajo, ¿cierto? Que puede ser, no sé, que yo tengo tantos proyectos, que yo tengo una ambición tan grande, que quiero ser tan exitoso que solamente me enfoco en eso y mi vida está bajo el control de mi trabajo o de mi exitismo. O puede ser cualquier otra cosa. Pero debemos dejar entonces que el Espíritu Santo sea realmente quien tome el control de nuestra vida. Dice, antes bien sed lleno del Espíritu. Este es un imperativo presente pasivo. ¿Qué significa eso? Que ustedes deben continuar siendo llenos del Espíritu. Ya cuando dicen que es un imperativo presente, que es algo que se debe estar haciendo continuamente. O se puede traducir también, siempre sean llenos con el Espíritu, ¿ya? Que es algo que se debe estar haciendo continuamente. Esto no es una obra que hace Cristo una sola vez en la vida, sino que nosotros debemos preocuparnos, como incluso lo hablaba Johan hace unos días atrás, que debemos nosotros procurar ser llenos del Espíritu todos los días. No es algo que se busca una vez y ya quedamos, sino que el Espíritu tome control de nuestra vida cada día. Que el Espíritu tome control de nuestra vida cada día. Siempre debemos procurar estar en eso. Y esto es un mandamiento, no es una opción, ya como lo hablaba aquí Pablo, ¿cierto? Él está ordenando, es un imperativo, es una orden. Antes bien, sed llenos, ¿cierto? Sed llenos, ahí está el imperativo. Hablando ahora, sobre todo en fiestas patrias,
a lo mejor este tema del vino, ¿cierto? Dijo, el hermano David sacó este versículo porque estamos en fiestas patrias y sabe que a nosotros nos gusta tomar vino. No, no es con respecto a eso. La Biblia está hablando aquí de que nosotros no debemos dejarnos dominar, ¿cierto? Por ninguna otra cosa que quiera controlar nuestra vida. Y la verdad que Dios es sabio y escoge los ejemplos, pero de una manera perfecta, ¿ya? Entonces, a todos aquellos que les gusta el vino, porque no lo pueden dejar, es porque están dominados por el vino, ¿ya? Y miren lo que habla aquí en Proverbios, porque también Proverbios es un libro de mucha sabiduría, ya lo sabemos. Proverbios 23, del versículo 30, ¿ya? Así que vean bien lo que tienen en el refrigerador, porque quizás van a tener que ir a hacer unas compras hoy día. El versículo 30 de Proverbios 23 dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando reemplace su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Eso lo dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 30. Hermano, no seamos como el temucano, si a él le gusta el vino, que le guste a él nomás. Pero en resumen, hermanos, no nos dejemos dominar por ninguna cosa. Sobre todo, como lo dice aquí, la verdad que los ejemplos que nos da la Biblia son bien gráficos, bien explícitos. Y si nosotros nos dejamos dominar por algo, siempre su entrada, como dice aquí, será dulce. Siempre tendrá una entrada dulce. Una entrada que a lo mejor aparentemente no tiene ninguna gravedad, es una entrada inofensiva en nuestra vida. Por ejemplo, como yo les decía, a lo mejor puede ser un exitismo que nos está controlando nuestra vida, algo laboral, ¿cierto? Que dice, pero bueno, si yo no estoy haciendo nada malo, estoy queriendo trabajar para que me vaya bien. Sí, pero ojo, esta entrada puede ser inofensiva, pero quizás después el final, ¿cierto? Te está llevando a que no estás aprovechando tu tiempo, no estás preocupándote de tu vida cristiana, sino que estás dejando todas esas cosas para que tú te enfoques solamente en eso que está controlando en definitiva tu vida. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Dice en Corintios 3:16. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces, ojo, nuestra vida, si somos cristianos, ¿cierto? Como creo que somos todos los que estamos aquí presentes, debemos poner atención de que, ojo, yo no soy solo aquí, no estoy solo presente. Ustedes me ven aquí a mí, ¿cierto? A través de la cámara, pero no soy solo yo, sino que el Espíritu Santo está conmigo. Y yo no sé por qué a veces se nos olvida que durante el día creemos que estamos solos, y no. Dios a través del Espíritu Santo está en nosotros. Dios mismo está en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Por eso, debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo y no por nosotros mismos o cualquier motivación que nos quiera alejar de él. Y en Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 23, habla acerca de cómo entonces nosotros vamos a saber si el Espíritu Santo realmente está dominando nuestra vida o no. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia también por ahí, el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos, ¿cierto? Entonces vamos a ver bien los resultados si es que realmente el Espíritu Santo está dominando nuestra vida. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, esas son las cosas de las cuales nosotros debemos poner atención para poder saber si realmente el Espíritu Santo está teniendo control de mi vida cristiana o no. En Romanos capítulo 8, versículo 14, más explícito y más tajante, porque todos los que
son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Vaya. ¿Qué pasa por los que no son guiados entonces por el Espíritu de Dios? Vaya, vaya. Déjenme cambiar la diapositiva. El resultado de conocer a Dios y de que nos alumbre con su luz siempre será la alabanza en nuestra boca y corazón, ya que podemos entender de dónde nos sacó, de qué nos libró y lo que actualmente hace en nosotros y lo maravilloso que nos espera. Y eso es, en esencia, ¿verdad?, donde debiera estar nuestro interés. Si una persona que es ciega, que no ve nada, llega a recobrar la vista, le cambia su vida, pero totalmente. Si una persona está en oscuridad y llega la luz a su vida cambia totalmente. Y es eso lo que Dios hace en nuestras vidas. Y por eso esas cosas no se pueden olvidar. Nosotros no debemos olvidar de dónde Dios nos sacó, de qué nos libró. Tampoco nos debemos olvidar las cosas que Dios hace en nosotros hoy día, lo que está haciendo hoy día con nosotros. Pero tampoco debemos olvidar a dónde vamos. Y todas esas cosas son maravillosas. Y por eso un cristiano debiera ser como, bueno, lo voy a leer aquí en este extracto. En realidad en la Escritura se encuentran con frecuencia la alabanza y la acción de gracias en un mismo movimiento del alma. Y en el plan literario, en los mismos textos. Dios se revela digno de alabanza por todos sus beneficios con el hombre. La alabanza resulta con toda naturalidad como agradecimiento y como bendición por los beneficios recibidos. ¿Se da cuenta que la alabanza es algo que debiera nacer naturalmente del cristiano? El cristiano debiera estar siempre alabando. Como dice acá en este versículo, hablando entre vosotros con salmos, en el 19, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dios nos ha dado tanto que naturalmente nosotros debiéramos alabar, debiéramos estar siempre cantando. Y aquí esta parte me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Ojo, dice espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Suena poético eso, pero imagínense cómo nosotros podemos hacer música al Señor en el corazón. Para eso, nuestro corazón debe estar poniendo atención, interés cada día en el Señor. Ya, me imagino que para Arjona su interés estará en el amor entre un hombre y una mujer y esa cosa, porque las canciones que salen de su boca, de su corazón, solamente son en relación a eso. Porque su pensamiento y su interés está en eso. No quiero saber en qué estarán pensando los reggaetoneros, pero de eso es lo que ellos hablan y de las cosas que salen de su boca es porque su corazón está ahí. Pensemos qué sale de nuestro corazón, qué sale de nuestra boca, cuál es la alabanza que nosotros cantamos a Dios. Es lo que hay en nuestro corazón. Pongamos ojo ahí. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice ahí la Nueva Traducción Viviente. Entonces, dice en el Salmo 139, 14, el salmista dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¡Ay, qué precioso! Porque si yo leo este versículo después, al día siguiente, hermano, de poder haber aceptado a Cristo, esto es natural.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Cuando nosotros recién conocimos a Cristo, estábamos maravillados, estábamos sorprendidos. Y veíamos la obra de Dios así como, qué tremenda es la obra de Dios. Mi alma lo sabe muy bien, lo dice el salmista. Pero ¿qué pasó entre medio desde el día en que yo acepté a Cristo ahora? ¿Por qué eso ha dejado de tener tanta importancia? Porque sigue teniendo la misma importancia. Las obras de Dios siguen siendo maravillosas y yo debo maravillarme de eso. Pero si yo no pongo la atención en eso, obviamente no me va a sorprender. El otro día hubo un puntazo que mostraron ahí en el último torneo que estaban viendo. Yo estaba mirando ahí un torneo de tenis y hubo un puntazo que yo quedé, ¡no! Espectacular, y quedé así sorprendido. Le digo, mira David, mira el punto, y el David así como que miró, ya. No le maravilló nada porque su intención, su interés no era eso, o sea, él no le importa eso realmente. Por favor, que a nosotros no nos pase lo mismo. ¿Cuándo nos dejaron de sorprender las cosas que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cuándo nos dejaron de sorprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Y cuándo nos ha dejado de sorprender lo que Dios va a hacer de nosotros más adelante? Quizás nuestro interés no está puesto ahí. Ojo. Salmo 69, versículo 30 al 32 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Es el resultado de un cristiano, de un alma que conoce a Dios y que Dios ha cambiado su vida. Salmo 109, del 30 al 31, dice, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que juzgan. ¿Se ha puesto a pensar por qué David era conforme al corazón de Dios? Un hombre que parece que su interés sí realmente estaba puesto en Dios. Parece que su interés sí era realmente hacer la voluntad de Dios. Muchas veces en nuestra vida cristiana se nos olvida. Se nos olvida de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, de donde nos sacó, de las cosas que Dios está haciendo en nosotros y las cosas que Dios hará. Pero como ya lo veíamos, estas cosas deben ser el resultado de una vida cristiana que realmente valora lo que Dios ha dado por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y aún sigue haciendo. Tengamos cuidado entonces, hermano. Vuelvo a leer estos versículos. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Acuérdense del tener cuidado, es poner atención, interés. No vivan como necios, sino como sabios. Acuérdense de los proverbios. ¿Qué hace el necio y qué hacen los sabios? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. Aprovechemos nuestro tiempo y en todo tiempo seamos cristianos. No actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. O sea, apeguémonos a su voluntad, siempre apeguémonos a su voluntad, que hagamos solamente lo que Dios quiere que hagamos y lo demás es nuestra voluntad, entonces no lo debemos hacer. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Recuerden que nada, sobre todo el vino, pero que nada tome el control de nuestra vida, si no sea solamente el Espíritu Santo. ¿Ok? Dejemos eso solamente el control del Espíritu Santo. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esto. Todo esto que hemos hablado, todo este cuidado, todo este interés,
todo lo que nosotros debemos disponer para nuestra vida, que sea que el Espíritu Santo tome el control de nosotros, el dominio de nuestras acciones, de nuestras decisiones, que todo eso esté acorde a la voluntad de Dios. Todo eso es la respuesta natural de alguien que sabe, que ha entendido de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo libró, las cosas que hace en él y a dónde Dios lo va a llevar, o las cosas que Dios hará en él. Miren, quiero terminar compartiéndole este pequeño video. ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí? Ok. What are these things? Those are just extra balloons. Balloons? It's in the box, honey. Here, open in here. We got him. Got him. A ver, para los que no es con sonido porque está en inglés, entonces no me importa mucho el sonido. Pero para los que no han podido ir viendo las letras, este es un niño que durante sus primeros 10 años, bueno, él nació así, ve solamente en la escala de grises, ve solamente en blanco y negro. Y está a punto de llegar a su fin, dice aquí, porque está a punto de recibir un regalo. Son unos anteojos que lo van a hacer ver a color. All right, dude. Dice que su tía Selena le dio estos lentes que contenían una caja, perdón, una caja que le contenía unos lentes especiales. Come on. Got a bunch of colors in here, buddy. Can you see it? Bubba. It's okay, no. Thank you. Color. Can you see my shirt? Purple? See Grant's shirt? Yellow? It's a lot of green out here, huh? So you say the golf course is so green? Do you think you're ever going to take him off then? I don't want to. Este video a mí me emocionó. Ver un niño que solamente veía parcialmente, en escala de grises, solamente blanco y negro. Y que este simple hecho de ahora poder ver realmente cómo son las cosas. Este niño se puso a llorar, porque él no lo veía, toda la gente lo podía ver, pero él no lo veía. Entonces él no estaba viendo la realidad como era. Y este simple hecho de poder ver a color lo emocionó totalmente. Lo que me llama la atención es esta última frase, cuando dice la tía, a ver, lo voy a poner aquí, ¿alguna vez te los vas a quitar? Y él dice, no quiero. No tienes que, le dice, no tienes que quitártelo. Hermanos, nosotros, más que pasar de ver en blanco y negro, es que no veíamos. Es que nuestra vista estaba cegada, es que estábamos en oscuridad, es que realmente estábamos perdidos. Y Dios vino a nuestra vida con su luz. Nos abrió esta venda de los ojos y pudimos ver. Hoy día tenemos
un milagro en nuestras vidas, somos un milagro andante. Y como les decía, una persona que realmente valora lo que Dios ha hecho en su vida, no se va a querer quitar esto nunca, jamás. Nunca va a querer estar sin esta vista espiritual que Dios nos dio. Esta luz. Nunca más debemos apartarnos de nuestra luz. Muchas veces los cristianos, como este niño, creen que la salvación son un par de anteojos y se la quitan de vez en cuando les conviene. Realmente yo estaría desconfiando de eso, si realmente mi decisión lo hice de corazón o no. Dios nos ha dado un regalo tan hermoso. Dios ha hecho una obra tan maravillosa en nuestra vida que nunca debemos dejar de sorprendernos. Porque eso no ha pasado de moda. No es que dejó de ser maravilloso lo que Dios nos ha perdonado, la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Todas estas cosas, dejarnos dominar por el Espíritu Santo, no por nuestra propia voluntad, procurar poner interés en nuestra vida cristiana, no es para agradar al pastor, al líder de la iglesia, a cualquier persona, ni para querer demostrarle a los demás. Solamente debe ser un resultado natural de una persona que ha valorado la obra de Dios en su vida, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Oremos al Señor. Amado Dios, buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu gran obra en nuestra vida, Señor. Solamente, Señor, tengo que tomar algunos segundos para pensar en todo lo malo que yo he sido y todo lo que has perdonado en nuestra vida. Solamente tomar unos segundos y darme cuenta de que no soy merecedor para nada de este gran acto invaluable, Señor, que has hecho por mí. Solamente te pedimos, Dios, que nos des esta determinación en nuestra vida para poder tomar y hacer cambios, Señor, en nuestra vida que sean radicales, para que dejemos las cosas necias, dejemos de querer nosotros tener el control de nuestra misma vida, Señor, de nuestros planes, de nuestras decisiones, querer nosotros, Señor, tener controlado todo y no cederte el control a ti. Permítenos siempre estar actuando según tu voluntad, bajo tu voluntad, Señor, no queremos salirnos de ella, porque en definitiva, en tu camino estamos bien, no necesitamos nada más. Así que ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que no necesitamos nada más, sino a ti. Ayúdanos, Señor, a valorar y recordar cada día todo lo que has hecho en nuestras vidas, lo que sigues haciendo por nosotros, Señor, y también esperar esta esperanza tremenda que tenemos los cristianos de este gran futuro que nos espera. Te alabamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Trabaja en nosotros, Señor, cada día, para que no se nos olvide nunca, Señor, hacer tu voluntad, acercarnos a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.